en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 15. Indicaciones apostólicas sobre la modestia. Según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, las ropas que el creyente debe emplear se colocan dentro de 3 categorías que son: 1. Ropa decorosas; 2. Con pudor; y 3. Con modestia. Un estudio de estas palabras nos ayudará a poder observar nuestra sociedad y cultura para ver las ropas que no caben dentro de estas categorías, que por ende no deberán ser utilizadas por los hijos de Dios. Ropa decorosa, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 9. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo le ordena a la mujer cristiana ataviarse de ropa decorosa. ¿Qué es ropa decorosa? En el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la frase traducida en nuestra Biblia como ropa decorosa es catástole, de cata, bajar, estelo, mandar. Habla de una ropa mandada hacia abajo, de una vestimenta suelta, como por ejemplo una túnica, catástole. Esto le denota cualquiera túnica real, una vestimenta larga alcanzando los pies o con una cola atrás. Ropa, del griego catástole, una vestimenta mandada hacia abajo, una túnica. La palabra decorosa proviene de la palabra griega kosmios, que indica ordenada, bien arreglada, decente y modesta. El diccionario nos informa que la palabra decorosa, que quiere decir decente, decorosa, del griego kosmios, ordenada, bien arreglada, decente y modesta. Entonces, el atavío de una mujer cristiana debe ser de manera decente, debe ser con recato, honestidad, pudor y buena costumbre. La mujer cristiana debe usar ropas que reflejan estas cualidades básicas. Además, debe ser una ropa mandada hacia abajo, o sea, una ropa que le cubre el cuerpo de la mujer en una forma adecuada y con decencia. Pablo quiso enfatizar la idea de usar ropas modestas que cubrían el cuerpo de la mujer decentemente. Esto no es un consejo, sino una orden apostólica. Pablo dijo: quiero que los hombres oren, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. La oración para el hombre no es una opción, sino esencial. Y el vestirse de la ropa decorosa no es una opción para la mujer, sino un mandato. Si la oración es imprescindible, también las ropas decorosas. Hago referencia a esto porque muchos pueden pensar que el asunto del atavío es subjetivo, o sea, algo que se trata de gustos personales y no de ordenanzas bíblicas. La Biblia es clara: se debe usar ropas decorosas con pudor y modestia. Esto no se trata de meros gustos personales, sino de la inalterable palabra de Dios. Al dar esta ordenanza, Pablo nos da a entender que existen ropas que la mujer cristiana no debe utilizar. Hay ropas que son decorosas y hay otras que son indecorosas.
Entonces, las ropas se definen dentro de estas categorías, decorosas e indecorosas. Las decorosas reflejan decencia, santidad y separación del mundo. Las indecorosas reflejan indecencia y una falta de separación del mundo. Si una mujer cristiana puede usar cualquier ropa, según su antojo, ¿por qué Pablo admitió solo el uso de ropas decorosas? Si la mujer cristiana no debe guardar separación en las ropas que usa, esta porción de la escritura no tiene sentido. Así que la mujer cristiana, al contrario de la mujer incrédula, debe tener mayor cuidado de cómo se viste. Una mujer cristiana puede categorizar la ropa antes de comprarla. Habría que hacerse la pregunta: ¿esta ropa es decorosa, decente, refleja modestia y pudor, o es indecorosa? De hecho, existen muchos estilos de ropa para la mujer que exponen indebidamente el cuerpo. Estas ropas no son decorosas. Una hermana espiritual siempre buscará la dirección del Señor antes de comprar cualquier ropa. Sobre todo si tiene alguna duda con relación a su decencia. Deja mucho que ver cuando una mujer cristiana quiere usar estilos de ropa que no pueden ser categorizadas como decentes. Acordémonos que Pablo le escribió estas líneas a Timoteo, su hijo en la fe, para darle una guía de cómo enseñar a la grey del Señor. Son enseñanzas a la mujer cristiana, no a la mujer incrédula. No debemos esperar que las inconversas entiendan estos versículos, pues son para los entendidos de Jesús, para los de entendimiento transformados. Por ende, no se refieren a las mujeres fuera de la iglesia, solamente a las que están dentro de la misma. Por eso no creemos aconsejable enseñar estas normas cuando estén presentes mujeres no cristianas. Pues, ¿cómo han de entender siendo que todavía andan en tinieblas? La enseñanza de cómo o en qué manera se debe vestir la mujer cristiana se debe dar a la misma después de convertida, con pudor. La modestia es sinónima con la decencia, honestidad, recato, moderación, decoro, moralidad y reserva. Pablo dijo que la mujer cristiana debe ataviarse de ropas decorosas con pudor y modestia. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9. Hemos visto el significado de la palabra decorosa. Ahora vamos a definir la palabra pudor. La palabra pudor proviene de la palabra griega aidos, indicando, punto, un sentido de modestia o vergüenza con relación a otros. Punto 2. Se emplea con relación a los demás, o sea que la mujer o el hombre deben tomar en cuenta a los demás al vestirse. Punto 3. Es modestia la cual es firme o arraigada en el carácter. Entonces, es vestirse conforme al carácter de la persona. Su modo de vestirse reflejaría en parte su carácter. Entonces la modestia bíblica se trata de vestirse de una manera que indicaría la posición que la mujer o el hombre tenga en Cristo. Su forma de vestirse debe ser modesta conforme a su carácter cristiano,
no según su naturaleza carnal. Punto. Aídos, entre paréntesis, pudor. Siempre constreñiría a un buen hombre de un acto indigno. Pudor es esa cualidad del cristiano o cristiana que le constriñe, no permitiéndole vestir de una manera que sería indigna de su estación en Cristo. No le permitiría vestir de una manera chabacana. El diccionario define pudor como honestidad, recato, castidad, moderación. La mujer o el hombre cristiano no puede vestirse como le da la gana. Si en verdad tiene una naturaleza nueva, si en verdad es nacido de nuevo, ¿cómo podrá seguir vistiéndose de acuerdo a su naturaleza carnal? Usando ropas que revelan el cuerpo indebidamente. ¿Dónde está el sentido de vergüenza, de pudor, de buena costumbre que la mujer cristiana debe reflejar al vestirse? En algunas iglesias parece ser que no existiera el sentido de la modestia y los pastores se lo permiten. ¿Y modestia? Además, Pablo emplea el uso de la palabra modestia al referirse al atavío de la mujer cristiana. Proviene de la palabra griega sapronsone, de donde viene la palabra sobrio. Lleva el sentido de sensatez, de juicio sano. La vestimenta de la mujer cristiana debe demostrar estas cualidades: honestidad, recato, castidad, moderación, sobriedad y juicio sano. Al seleccionar su ropa de una tienda debe asegurarse que la misma no atropelle estas áreas del carácter cristiano. Usará sobriedad, sensatez y juicio sano al comprar su ropa. Esto coloca la responsabilidad sobre la persona que está comprando la ropa. Su selección de ropa es una reflexión de su sensatez y juicio sano. ¿Qué clase de ropas llena los requisitos de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9? La única ropa que realmente llena los requisitos de ropa decorosa, con pudor y modestia, a mi opinión, es el traje de mujeres. El traje de mujer con una manga decente, no muy escotada, de una largura decente, le cubre el cuerpo de la mujer decentemente. Lo mismo lo hace una falda y blusa decente. Demuestran todas las cualidades de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9. Y que cada uno decida por sí mismo si lo que digo es del Señor o no. Quisiera citar de la Biblia de Estudio Pentecostal, de la editorial Vida, la casa de publicaciones de las Asambleas de Dios. La anotación de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 dice así: es la voluntad de Dios que las mujeres cristianas se vistan con modestia y discreción. 1. La palabra pudor, del griego aidos, implica que se sentiría vergüenza si expusiera el cuerpo.
Incluye no vestirse de manera que llame la atención al cuerpo y sobrepase los límites de pudor. La fuente de la modestia está en el corazón de la persona. En otras palabras, la modesta es la manifestación externa de una pureza interna. 2. Vestirse sin modestia, lo cual puede estimular deseos impuros en otros. Es tan malo como los deseos inmorales que provoca. Ninguna actividad o condición justifica el uso de vestuario inmodesto que pudiera exponer el cuerpo, de manera que estimule malos deseos en alguien. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 27. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 28. Es muy triste cuando se comenta de alguna iglesia que hace caso omiso a las normas bíblicas de modestia en el vestido y adopta las costumbres mundanas. En esta época, la tolerancia sexual de la Iglesia de Cristo debe actuar y vestirse de manera diferente a la sociedad perversa que echa a un lado y ridiculiza el deseo del Espíritu de que haya modestia, pureza, moderación. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. 1. La mujer debe vestirse de manera que llame atención al cuerpo. La mujer de la modestia la fuente de la modestia está en el corazón. La modestia es la manifestación externa de una pureza interna. Vestirse inmodestamente es tan malo como los deseos que provoca. Ninguna actividad o condición justifica el uso de ropas modestas. Vestirse modestamente es una norma bíblica. La iglesia debe vestirse de manera diferente a la sociedad perversa. Según esta Biblia de las Asambleas de Dios, una mujer cristiana debe vestirse de manera diferente a la sociedad perversa. Si esta es una verdad bíblica, o como ellos dicen, una norma bíblica, los pastores deben enseñar a las mujeres de sus congregaciones a vestirse de manera que se vean diferentes a la mujer del mundo. Sin embargo, cuando tú vayas a los lugares de trabajo, es imposible distinguir entre quién es una hija de Dios y quién no lo es. Todas se ven iguales. Se ven hijas de Dios en pantalones, minifaldas, en ropas escotadas, con blusas translucientes, con short y pantalonetas, con maquillajes, con toda clase de joyería, anillos, pulseras, aretes. ¿Cuál es la manera diferente de vestirse de las hermanas? Pareciera que no existe ninguna diferencia entre una mujer creyente y una mujer no creyente en el asunto de vestir. La gran razón por la cual las mujeres dicen que no pueden dejar de pintarse y vestirse a lo mundano es porque se lo exigen en el trabajo. Pero la razón por la cual el mundo puede exigirlo de las cristianas es porque se dejan. Es porque ni ellas ni su pastor tienen convicciones. Son cristianas aguadas y pastores aguados. Han hecho la vida casi
imposible para las hermanas que sí quieren vestirse diferente. Si las mujeres cristianas se parasen firmemente por sus convicciones, las empresas tuvieran que cambiar sus exigencias. Pintarse y adornarse con joyas y usar ropas indecentes no tiene nada que ver con la efectividad del trabajo que una persona desempeña. Si la persona es limpia, bien peinada, aseada, etc., no se le deben exigir vestirse de manera que atropelle su conciencia. Esto se llama discriminación religiosa. Es evidente que muchas empresas en América Latina practican esta clase de discriminación. En los Estados Unidos, si no le dan a una mujer un trabajo por no vestirse de cierta manera o por no pintarse, o si le hacen la vida difícil por estos motivos, se convertirán en blanco de una demanda por discriminación. ¿Por qué la mujer cristiana quiere vestirse igual a la mujer mundana? ¿Por qué no quiere dejarse ver que es una hija de Dios diferente al mundo? ¿Por qué emplea la misma ropa modesta al igual que las mujeres del mundo? ¿Dónde está la separación? La misma Asamblea de Dios dice que debe vestirse de manera diferente, que practiquen lo que publican y dicen creer, sino que cambien las anotaciones de la Biblia. Sobre Mateo capítulo 5, versículo 28 dicen: 2. En la esfera de la conservación de la pureza sexual, tanto la mujer como el hombre tienen su responsabilidad. La mujer creyente debe procurar no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo, provocando de ese modo la atención en los hombres y estimulando la lujuria. Vestirse sin modestia es pecado. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9. Primera Pedro capítulo 3 versículo 2 al 3. La mujer tiene la responsabilidad de no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo. Aunque abundan los hombres que piropean a cualquier mujer, no importando cómo se viste. La mujer cristiana no debe vestirse de manera que provocaría ese flirteo y tentación en el hombre. Como hombre, he notado los comentarios de los hombres cuando una mujer pasa con pantalones bien apretados o con una minifalda puesta. ¿No son lascivia en el hombre? Notamos que dicen enfáticamente que el vestirse sin modestia es pecado. Sobre 1 Timoteo capítulo 33 versículo 4 dicen: los adornos exagerados son contrarios a la modesto que Dios desea para la esposa cristiana. Véase 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9. Es decir, Dios afirma que la verdadera belleza que tiene que ver con el carácter, no con los adornos exteriores. En resumen, todo viene a relucir con la definición que le ponemos a la frase ropa decorosa, con pudor y modestia. Muchos creen que se trata de gustos personales o que es un tema subjetivo.
Pero la Biblia no deja nada al antojo del hombre, ni le permite hacer su propia definición de las ropas que los cristianos deben usar. ¿Qué clase de ropas se colocan dentro de esta definición? Las ropas del creyente deben ser ordenadas, bien arregladas, modestas, castas, sobrias, sensatas, recatadas, honesta, sentido de vergüenza, tomando otros en cuenta de acuerdo con su posición en Cristo. Reflejan en parte el de carácter, el reflejo externo de su carácter interno. Hermana o hermano, la ropa que usted usa llena estos requisitos. Si no, cambie su forma de vestir para que viva conforme a estas cualidades de la modestia bíblica. ¿Debe la mujer cristiana usar pantalones? Hace 20 años esta pregunta sería innecesaria, ya que las iglesias pentecostales, incluyendo las asambleas de Dios y la iglesia de Dios, en su mayoría predicaban en contra de que la mujer usara pantalones o pantalonetas, shorts. Pero ahora es común ver a las hermanas de algunas iglesias luciendo pantalones, no solo en la calle o en el trabajo, sino en los cultos y aún en púlpito. Algunas de estas hermanas son líderes, maestras de escuela dominical, algunas son pastoras. Mientras es cierto que no hay un versículo que le prohíba a la mujer una forma explícita de usar pantalones, hay suficientes razones bíblicas y lógicas para tomar una postura en contra de su uso. La Biblia tampoco prohíbe directamente el fumar, pero nosotros sabemos que la enseñanza en contra del fumar tiene base bíblica. La Biblia implica que el fumar es incorrecto y no lo dice explícitamente. De igual manera, la Biblia no dice en forma explícita que la mujer no debe usar pantalones, pero sí lo implica. Muchas posturas de la iglesia en contra de ciertas conductas consideradas mundanas o dañinas son enseñanzas implícitas, no explícitas. En muchos casos es el deber del ministerio mirar las circunstancias sociales de turno que podrían afectar la iglesia y tomar decisiones acerca de estas en base a los principios bíblicos gobernando esas áreas. Esto es lo que los apóstoles hicieron, sobre todo Pablo en sus cartas se dirige a muchos asuntos sociales que estaban afectando la iglesia en ese momento. Los líderes espirituales de hoy no pueden callarse ante la gran ola de inmoralidad y de decadencia social que invade el mundo. Sí existen formas de vestir que no concuerdan con los principios bíblicos de decencia. El púlpito debe tomar una postura al respecto. El que calla otorga. Usando el 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 como una guía para determinar la clase de ropa que una mujer cristiana debe lucir, podemos concluir que el pantalón de la mujer no es una vestimenta adecuada. ¿Es el pantalón de la mujer una ropa decorosa? ¿Refleja modestia, pudor? No. Al contrario, si somos honestos, sabemos que el pantalón demuestra indebidamente el cuerpo de la mujer. Por pegarse tanto al cuerpo,
El pantalón demuestra las áreas íntimas de la mujer de una manera indecente. No hay un pantalón para la mujer cristiana y otro para una mujer no creyente. El corte de todo pantalón de mujer tiene un solo propósito: demostrar y atraer la atención al cuerpo de la mujer. Las mujeres del mundo, en su mayoría, usan el pantalón para demostrar el cuerpo. Si no fuera así, ¿por qué los compran tan apretados? ¿Por qué no compran un pantalón más suelto? ¿Por qué al ponérselos parece que como una segunda piel donde se ve todos los detalles del cuerpo? Se usan muchos argumentos para afirmar que el pantalón es una ropa modesta, pero al fin de cuentas se nota la indecencia del mismo al verlo puesto. Aun cuando el pantalón cubre el cuerpo de la mujer, a su vez lo revela indebidamente. ¿Es el pantalón un delantal o una túnica? Adán y Eva se cubrieron con delantales. Dios los vistió de túnicas. Una túnica no era una ropa apretada al cuerpo. Es una ropa suelta que cubre el cuerpo totalmente. El pantalón de la mujer es diseñado para atraer atención al cuerpo. El hombre que ve a una mujer vestida en pantalones apretados será automáticamente atraído hacia su cuerpo. Se abrirá en él la concupiscencia. Reconozco que existen hombres que tal vez nunca mirarán el cuerpo empantalonado de una mujer, pero le aseguro que son la excepción y no la regla. El hombre se estimula por la vista. Con solo ver a una mujer, el hombre puede excitarse sexualmente. El diablo sabe esto, por eso ha motivado a los diseñadores a fabricar ropas que revelen el cuerpo de las mujeres. Además, el uso de pantalones por la mujer es símbolo del desafío femenino. Llevar los pantalones en lugar de una pollera ha sido símbolo de desafío femenino por siglos. Juana de Arco, la reina Cristina de Suecia, la novelista Georgia Sand, Sarah Bernhardt, Amelia Bloomer, Marlene Dietrich, Greta Garbo. La historia de los sexos ha sido puntuada por mujeres que demandaron el derecho a la misma movilidad y comodidad y confort que los hombres cuando estaban en el mundo. La moda no tuvo nada que ver con ello en el principio. Era solo un asunto de prioridad. Inevitablemente, la vanidad femenina se vio envuelta en los diseñadores de la moda. Tomaron para sí el desafío de mantener los trajes de pantalón contemporáneos. En el comienzo, las mujeres usaron pantalones como un asunto de prioridad, propiedad, o sea, con el fin de profesar su rechazo a un ideal de la feminidad supuestamente impuesto por el hombre. Era su cuerpo y ella podía hacer con él
y vestirlo como ella quería, aun cuando esto iba en contra de lo aceptado dentro del concepto cultural. En ese sentido era una rebeldía en contra de los confines culturales, pero a su vez es una rebeldía en contra del principio bíblico de la distinción entre los sexos. Esa rebeldía ha producido un estilo de vestirse completamente en contra de las normas bíblicas establecidas por Pablo y Pedro en sus escritos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová su Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Los judíos que recibieron la ley y el pacto, Romanos capítulo 2, versículo 9, capítulo 9, versículo 4, interpretan este versículo de la siguiente manera, bajo el título Distinción del sexo en la ropa. El capítulo 22, versículo 5, el intercambio de ropa entre el hombre y la mujer promovería inmodestia y en consecuencia inmoralidad. Esta ley probablemente se dirige en contra de los ritos del paganismo sirio, que incluía el intercambio de ropas por los sexos y guió a las impurezas horribles en el Pentateuco. Los judíos entendieron esto como una prohibición en contra de la confusión de los sexos por el intercambio de ropas. La idea principal es que debe existir una separación demarcada entre los sexos en la ropa que usan. Este principio en sí es suficiente razón por qué una mujer cristiana no debe usar pantalones. Es una confusión de los sexos. Leemos en el libro Costumbres y Maneras de la Biblia, siendo que la distinción entre el vestuario de los sexos era menos que con nosotros. Había mayor necesidad de esta regulación. Existe razón para creer que la ley fue hecha no meramente para preservar la decencia, sino por causa de los paganos, quienes tenían el hábito de seguir un curso diferente a su adoración idólatra. Maimónides dice: en los libros de los idólatras se le ordena al hombre a poner el vestido colores de una mujer cuando se presenta delante de la estrella Venus. Y cuando una mujer adora a la estrella Marte, aparecerá en armadura. Los ídolos paganos con frecuencia se presentan con fisonomía de un sexo u vestido de otro, y sus adoradores intentaron ser como ellos. Esta es la razón parcial por poner esta ley en fuerza. Otra vez vemos que el sentido correcto del versículo es la prohibición del intercambio de ropas entre mujer y hombre en el acto de la adoración. Se le exige a los israelitas la separación de los sexos en adoración del Dios
verdadero. El autor nota que la distinción entre el vestuario de los sexos era menos que con nosotros. Pero podemos decir esto en el caso de los pantalones. En el caso de la mujer, el pantalón es casi igual, si no idéntico al del hombre. ¿Dónde está la distinción entre el hombre y la mujer en el acto de adoración al Dios verdadero? Si la mujer usa una ropa que es intercambiable con la del hombre y que tradicionalmente se reconoce como una ropa masculina, ¿no sería esto abominación a Jehová? La palabra hebrea traducida hombre en este versículo es geber, que proviene de una raíz que quiere decir fuerte, hacerse fuerte. La concordancia Strong's lo traduce geber, un hombre valiente o guerrero, genéricamente una persona. El libro Dios, Hombre y Salvación, página 71 dice, geber, como se recalca la fuerza, con frecuencia se usa para distinguir al hombre de una mujer o niño. Éxodo capítulo 10, versículo 11 al 12, 37. El uso de la palabra geber en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, no es un accidente, sino refuerza la distinción que debe existir entre el hombre y la mujer en el asunto del vestuario. El hombre que es fuerte y masculino no debe ponerse vestido de una mujer, y la mujer que es el vaso más débil y femenino debe caracterizarse las ropas que los creyentes emplean. En base a de esto, la Biblia prohíbe el uso de pantalones por la mujer porque atropella la línea que los separa en el vestuario. Algunos han intentado refutar a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, por decir que pertenece a la ley de Moisés y que el creyente bajo la gracia no está obligado a regir por la ley, haciendo nulo este versículo para la iglesia hoy en día. Mientras es cierto que no estamos bajo la letra de la ley, sin embargo hay que entender el espíritu de la ley. La ley era un ayo para guiarlos a Cristo. Así que tiene mucho que enseñarnos. La ley contiene muchos principios divinos que todavía son aplicables bajo la gracia. Es evidente que Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que Dios estaba instruyendo a su pueblo en un principio o norma. Se trata de más que una mera prohibición anticuada para los israelitas. Se trata de un principio que Dios quiso inculcar en su pueblo escogido para distinguirlo de los demás pueblos del mundo. El principio revelado es lo que perdura después del cumplimiento de la ley por Jesús en la cruz. El principio contenido de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 es sencillo. Dios quiso enfatizar que siempre debe existir una línea bien definida, bien demarcada, una distinción clara entre el sexo masculino y el sexo femenino. Cualquier forma de vestirse que viola este principio divino es totalmente inaceptable para Dios, tanto hoy como en aquel entonces. Debemos reconocer que estamos viviendo en medio de una sociedad que quisiera borrar toda distinción entre hombre y mujer.
Este es el fin del movimiento femenino, de la liberación de las mujeres. Tenemos ropas unisexo, corte de cabello unisexo, joyería unisexo, dormitorios con educacionales, baños unisexo, etc. Todo esto es nada menos que un intento por el humanismo liberal, por borrar la línea distintiva entre el hombre y la mujer. Pero sepan que están violando un principio bíblico. La Iglesia del Señor tiene que tomar una postura en contra de las ideas humanas que violan el principio de Dios. El silencio de los pastores evangélicos sobre este tema es nada menos que un consentimiento abierto al pueblo de Dios para violar principio divino. El que calla otorga. Además, revelar un principio bíblico, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, nos indica que el intercambio de ropas entre los sexos es una abominación a Jehová. Las cosas abominables a Jehová bajo la ley todavía lo son bajo la gracia. Una abominación es algo detestable, algo odioso, algo aborrecible. Dios aborrece, detesta y odia la confusión de los sexos. Cualquier acto, acción o ropa que intenta borrar la distinción entre los sexos es aborrecible para Dios. Y aquí una lista de casos abominables para Dios en el Antiguo Testamento, que todavía lo son en el Nuevo Testamento. La idolatría, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, Gálatas capítulo 5, versículo 20. La mentira, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, capítulo 12 al 22. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. El homicidio, Proverbios capítulo 11, versículo 20. Corazón perverso, Proverbios capítulo 11, versículo 20. Sacrificio humano, Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Brujería, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Confusión del vestuario por los sexos, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Y Romanos capítulo 1, versículo 26. Primera Corintios capítulo 6, versículo 9. Si Dios está en contra del hombre que actúa en forma afeminada, lo mismo se puede decir de su actitud acerca de una mujer que sale fuera de los principios bíblicos relacionados a la separación de los sexos. En nuestra cultura occidental no es normal que un hombre se ponga ropa o vestido de mujer. Tampoco es normal, aunque el mundo diga que sí, que una mujer use ropas o vestidos que tradicionalmente pertenecen al hombre. Dios todavía detesta estos pecados. Malaquías capítulo 3, versículo 6. La sociedad cambia, los estilos cambian, pero Dios sigue odiando el uso de las ropas que borran la distinción entre los sexos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Había muchas cosas que eran abominaciones específicamente para los judíos. Levíticos capítulo 11, versículo 7. Levíticos capítulo 11, versículo 20. Y Deuteronomio capítulo 14. Estas prohibiciones formaban parte de la ley ceremonial que fue abrogada por Cristo. Por ende, no tenemos que
guardar las mismas hoy en día. Lo único que tenemos que hacer es obedecer la enseñanza tipificada por estas leyes, como por ejemplo Deuteronomios capítulo 22 versículo 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. No obedecemos la letra de esta ley, sino el mensaje tipificado en ella para la iglesia. La separación y diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Pero Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 no es una ley ceremonial, ya que enseña que el intercambio de ropas entre el hombre y la mujer es una abominación a Jehová. O sea, no era una abominación para los judíos, sino para Dios. Lo que Dios abominaba, odiaba y detestaba es por cuanto violaba su santidad intrínseca. Hermanos, los abominables o cosa que hace abominación no entrará en la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 al 27. El pantalón, la pantaloneta o el pantalón chicle, etc., son formas inadecuadas de vestimenta. Toda hermana sincera, espiritual, se dejará guiar por el Espíritu Santo en estos asuntos, sin mayores presiones exteriores. Siempre habrá hermanas de poca espiritualidad y pastores sin autoridad y convicciones que permitirán a la gente vestirse como quieren. Nunca he dicho que por vestir pantalones una mujer irá al infierno. Pero hermanas bien sometidas a Dios desearán vestirse de ropas decorosas. Qué extraño que las mujeres son las que se quieren poner pantalones, pero los hombres, a no ser de que sean del otro equipo, nunca desearán ponerse faldas. La razón es sencilla. En nuestra cultura la falda se considera una ropa para mujeres. Cualquier hombre que vistiera una falda sale de su rol cultural. Sería inaceptable. La falda le distingue a la mujer del hombre y el pantalón le distingue al hombre de las mujeres. Solo por esta razón la mujer cristiana no debe usar pantalones. Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 es claro. La mujer no debe poner ninguna ropa que tradicionalmente se asocia a los hombres de dicha cultura. De igual manera, el hombre no debe vestir ropas que confunden el rol varonil dentro de esa cultura particular. En cuanto a los judíos, había relativamente poca diferencia entre la ropa usada por el hombre y la mujer. Ambos usaban túnicas, pero la de la mujer se distinguía a la del hombre por lo fino del material, la largura, soltura y decoraciones. La diferencia entre el vestuario del hombre y la mujer era pequeña, consistiendo principalmente en la finura de la tela y la largura del vestido. Entre los judíos no se permitía en la ley mosaica a ninguno de los sexos poner las mismas formas de la ropa usada por el otro. Deuteronomio capítulo 22 versículo 5. Algunos artículos de la ropa femenina llevaban el mismo nombre y patrón básico, pero siempre había suficiente diferencia en la costura, en el bordado, para que fácilmente se pudiera distinguir entre las líneas
demarcando la ropa de ambos. Algunos argumentan que las ropas de los judíos se parecían, tal como el pantalón de la mujer se parece al pantalón del hombre. Mientras esta sea una verdad, hay una diferencia muy grande entre el pantalón del hombre y el de la mujer, que no llena los requisitos de una ropa decorosa, con pudor y modestia. El pantalón de mujer no es una túnica. El pantalón de mujer le queda de manera que demuestra las áreas íntimas de su cuerpo indebidamente. Aún el pantalón del hombre no debe ser tan apretado que sea indecente. Regrese a la lista de las cualidades de ropas decorosas. Analice si el pantalón de la mujer viola los requisitos dados por Pablo sobre la decencia. Es decorosa, es casta, sobria, sensata, recatada, honesta. Demuestra vergüenza con relación al hombre. Refleja el carácter cristiano. Es el reflejo externo de un espíritu afable y apacible. Expone indebidamente el cuerpo de la mujer a la vista de los hombres. Si no tomamos una postura en contra de la forma de vestir que no cumplen los requisitos bíblicos, no habrá ninguna ley, y donde no hay ley, cada uno hace como bien le parece. Déjame concluir este argumento citando el libro Enciclopedia de Palabras Familiares por el Dr. James Dobson. La tendencia a la mezcla de los papeles masculinos y femeninos está muy arraigada en nuestro país a estas culturas. Las mujeres fuman cigarrillos y llevan pantalones. Los hombres se embellecen con perfumes y joyas. Hay poca identificación sexual en el cabello. Los modales, los intereses y las ocupaciones y la tendencia es a un progreso en esta dirección. Esta semejanza entre los hombres y las mujeres da lugar a muchas confusiones en la mente de los niños cuando consideran su propia identidad en cuanto al papel sexual. No tienen modelos a imitar y se les deja que busquen a tientas las actitudes y conductas apropiadas. Los papeles masculino y femenino se enseñan por medio de los vestidos. El autor lo dice muy claramente. Esta semejanza entre los hombres y mujeres da lugar a muchas confusiones en la mente de los niños. Dios siempre ha favorecido la distinción entre los sexos, pero el hombre liberal, sin convicciones, quiere borrar la misma. Pueda que como pastores e hijos de Dios confundimos a nuestros hijos en el papel que debe desarrollar por medio de permitirlos usar ropas que confunden sus mentes en cuanto a quiénes son. El autor dice, los papeles masculinos y femeninos se enseñan por medio de los vestidos. Tal vez la mujer usando pantalones le da un mensaje confundido a su hijo e hija, y esta sea una de las razones por qué hay tantos homosexuales. Es vergonzoso ver la manera en que algunas mujeres casadas, jovencitas, se sientan cuando tienen una falda o vestido puesto. Están tan acostumbradas a vestir
pantalones que se han olvidado de cómo sentarse decentemente. Se sientan con las piernas todas abiertas o con las piernas cruzadas en una manera que hace subir el vestido o falda hasta donde no les importa. Sobre todo si usan una minifalda que no tapa ni la decencia ni la conciencia. Esto enseña que el uso de los pantalones por la mujer le hace perder su sentido de feminidad, recato y pudor. En resumen, podemos decir: 1. Que Dios siempre ha enfatizado la distinción entre los sexos. 2. Que ropas que tradicionalmente mantienen la distinción no deben ser intercambiadas por los sexos. 3. Que debemos cubrir nuestra desnudez. 4. Que debemos usar ropas decorosas con pudor y modestia. Pero Dios solo ve lo de adentro, no lo de afuera. Muchas iglesias evangélicas han optado por abandonar toda enseñanza relacionada a la vestimenta de la mujer, basándose en textos como Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, en cuantos mensajes o comentarios en contra de la santidad exterior. No hemos oído a la gente decir: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Al citar este versículo es como si estuvieran derribando todos los argumentos a favor de la santidad exterior, según ellos. Si Jehová mira el corazón, entonces no te importa lo exterior del hombre. Pero fíjense bien, no dice que Jehová no mira lo exterior. Simplemente que cuando se trata de escoger a uno de sus siervos, mira más allá de superficie del hombre, conociendo lo que está en el corazón. El versículo en cuestión trata de no juzgar las cosas meramente según las apariencias. Si se tratase, aunque no lo hace, de cómo nos vestimos, ¿hasta qué extremo habría de llevar este versículo? Si a Dios no le importa cómo vestimos, ya que no mira lo de afuera, no deja este argumento lugar para el cristiano vestirse como le da la gana. ¿Podría entonces lucir un traje de baño o ropas traslucientes que permitan ver las áreas íntimas del cuerpo apoyándose en este versículo? ¿Podría hacerlo abiertamente delante del público y otros cristianos sin sentirse reargüido por Dios? Interpretar este versículo a incluir la ropa abre una vía para toda clase de carnalidad e inmodestia entre la iglesia. Si bien es cierto que Dios mira el corazón, esto no indica que al conocer la persona quedará con costumbres de vestir indecentes. Los que citan este versículo para enseñar que a Dios no le importa cómo vestimos, lo hacen tomándolo fuera de su contexto. En realidad este versículo no tiene nada que ver con cómo debe vestirse el cristiano. Aquí el tema no es cuál sería la vestimenta correcta de un hijo de Dios, sino el no juzgar casos superficialmente. Las normas
gobernando la vestimenta cristiana. Pablo y Pedro las dieron en el Nuevo Testamento. Y como veremos, a Dios sí le importa cómo vestimos. Si fuera cierto que a Dios no le importa lo exterior, pudiéramos andar hasta desnudos sin que Él se ofendiera. Pero aun cuando Dios mira lo externo, el hombre sí lo mira y mirándolo le afecta. Mateo capítulo 5, versículo 28. Es exactamente ahí donde entra en juego la santidad exterior. Uno cubre su cuerpo por causa de la desnudez y por causa de la concupiscencia que entró en el mundo por el pecado. Si todos viviéramos en un paraíso como Adán y Eva, sin pecado, la desnudez no nos afectaría. Pero al entrar el pecado en el mundo, la desnudez se hizo evidente. Parece ser que Adán y Eva en el comienzo estaban vestidos de la gloria de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 25. Salmos capítulo 8, versículo 5. Al participar del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo, perdieron la gloria de Dios y se daban cuenta de su desnudez. Al entender Adán y Eva que estaban desnudos, se cubrieron con delantales de hojas de la higuera. Génesis capítulo 3, versículo 7. No podían entrar en la presencia de Dios desnudos. Génesis capítulo 3, versículo 8. Pero los delantales de higuera no eran las ropas que Dios quería. Él los vistió con túnicas de pieles, lo que representa la expiación por la muerte de Jesucristo. Pero viéndolo del punto de vista de cómo debemos vestirnos, lógicamente habría que decir que hay una manera de vestirse del mundo, entre paréntesis, hojas de higuera, y otra de Dios, entre paréntesis, túnicas de pieles. Existe una gran diferencia entre un delantal y una túnica. El primero es escasamente cubre el cuerpo, mientras la otra lo cubre totalmente. Hemos visto que Pablo usa la palabra catástole para referirse al atavío de la mujer cristiana, y esto había de una ropa mandada hacia abajo, como una túnica. Cuando Dios cubre y manda cubrirse, es con una ropa muy decente, ropas que son el producto de la imaginación, teoría, pensamiento carnal del hombre. Casi siempre intentarían mostrar el cuerpo humano indebidamente, pero las que son de Dios reflejarían santidad. Podemos seguir el estilo de vestirse del mundo, del diablo, de la moda de Hollywood, de los grandes estilistas de Francia, o podemos vestirnos de una manera que sería conforme a la piedad. Vestirse a la moda no es pecado, siempre y cuando la misma no sea indecorosa e inmodesta. Hay estilos que cubren el cuerpo, mas otros que lo exponen. Es decoroso que una mujer cristiana use ropas traslucientes, muy escotadas, minifalda y faldas con aberturas hasta donde ni se debe pensar. Es el deber del púlpito y del cristiano determinar cuál es el estilo de
vestimenta que más le agrada a Dios. Se entiende que la vestimenta que le agrada a Dios no es la que agradaría a la carne del hombre, un delantal. Debe ser una túnica. Cristianos sinceros querrán vestirse de una manera que a Dios le agradará y no como se le dicta al hombre carnal o el mundo.